está terminando y después vamos a ver si las macros básicamente también corroboran lo que nos están diciendo los mercados. Ok. El boom virtuoso, ustedes lo conocen, es una historia muy fácil. ¿Y cuál es la historia? Aquí tenemos liquidez abundante. ¿Dónde va esa liquidez? Esa liquidez va a mercados emergentes. ¿Por qué? Por las razones que ya hablamos. Tienen un boom de crédito privado que va a mucho más consumo y no tanto a inversión, y eso lo vamos a ver en los números. Eso pone que el crecimiento esté bastante elevado y eso hace que los mercados de capitales hagan un rally. ¿Cómo estamos básicamente en eso? De izquierda a derecha, aquí tenemos reservas por región y el crecimiento de reservas por región. Estábamos antes de la crisis creciendo a 30-40%, ahora estamos, después de la crisis 15-20, ahora estamos creciendo a 0. El ritmo de crecimiento y todas las regiones son básicamente casi las mismas, no estamos creciendo. Esas reservas, ¿qué es lo que hacen? Se transforman en liquidez local. Y aquí, por ejemplo, si uno ve esta roja es Latinoamérica. El crecimiento a la base monetaria en Latinoamérica está disminuyendo. Pero también esta línea negra, que es todo mercados emergentes, está disminuyendo. ¿Dónde va esa liquidez? Esa liquidez va en crédito bancario. Entonces aquí tenemos crédito bancario y esta línea es Latinoamérica, la línea púrpura. El crédito bancario está bastante elevado. Después de la crisis, miren a Latinoamérica, y Latinoamérica ha estado cayendo. Y ese crédito bancario, ¿dónde va? Va para consumo. Antes veíamos tasas de consumo bastante grandes, pero ahora el consumo está bajando. Todo eso lo que nos quiere decir es que el crecimiento potencial en Latinoamérica va a ser mucho más, mucho less robust, ¿no? También los capitales, y muchos de ustedes han oído, bueno, los flujos a mercados emergentes en 2013, record flows. Pero si uno lo ve de enero a abril de este año, miren lo que está pasando a flujos de capitales. No estamos haciendo otro high. Ahora, estamos haciendo otro high en América Latina, en Asia, pero África, MENA y South Asia no están haciendo. Y, in fact, están mucho por debajo de lo que estaban el año pasado. Los inversores están haciendo diferenciación. Esto es, para ustedes que les gustan las ensaladas de fruta, aquí tenemos indicadores macroeconómicos y hemos puesto un ranking con países que tienen indicadores macroeconómicos un poquito menos positivos con unos que son más positivos. Y lo que uno ve eso es el performance de las monedas, de renta fija y después de equity en locales. ¿Qué es lo que podemos ver? Desde mayo del año pasado, tapering fear, casi todos los países han visto las monedas caerse. Este año es un mixed bag, ¿no? Pero esto desde mayo hasta ahora, las monedas se han caído. En renta fija hemos visto los spreads que han incrementado básicamente para todo el mundo. Y aquí en equity es también un mixed band. Pero el año hasta ahora casi todos los países han hecho bien de un punto de vista de equity. Mi punto aquí es los países que tienen fundamental aquí, que son un poquito menos buenos, siempre tienen barras más grandes hasta ahora. Eso es siempre lo que tenemos que mantener en mente cuando va a haber otra turbulencia. Los países que tienen menos o más vulnerabilidades van a ser los que van a ser más atacados. Ok. Y como nosotros somos inversores, nosotros estamos viendo a Return on Equity. ¿Y qué es lo que nos está dando Return on Equity? Return on Equity para mercados emergentes ha estado cayendo. ¿Y dónde está cayendo? Aquí tenemos energía en anaranjado de 27 a 12 y materiales de 22 a 6.4. Y eso es la desaceleración de China. Otros, banking, ha estado más o menos estable. Y consumer durables, consumer staples, miren esto, ha estado cayendo. ¿Por qué? Porque el consumo también ha estado cayendo. Ok, aquí
Y eso me encanta, ese pequeño cosa. Esa es una de las cosas que uno hace cuando uno está completamente jet lag y uno es un poquito nerdo. Pero bueno, ahora vamos a ver cuáles son las fuerzas macroeconómicas. Si las fuerzas macroeconómicas que estamos viendo están haciendo básicamente apuntando en la misma dirección. Ok. Uno, si ustedes vieron lo que el OECD salió, que el comercio exterior ha estado cayendo bastante violentemente para el OECD, también para BRICS. Y eso se ve en nuestras figuras. Si uno ve aquí, el crecimiento de año por año es extremadamente bajo. ¿Okay? Y ese pequeño positivo es nada más South-South, quiere decir comercio exterior entre países emergentes. Okay. Ahora macro, el crecimiento a países emergentes, okay, no está, este es el forecast, no está como estaba antes, pero está bastante decente. El banco creo que salió, hizo un lowering del forecast de 5.2 o 5.3 a 4.8 para mercados emergentes hace algunos días. El gliding path está para abajo. Lo que a mí me pone un poquito menos confortable es esto. Si uno muestra los déficits de cuenta corriente, los forecasts están incrementando. Y eso es al mismo tiempo que ustedes han visto en las otros slides, que ustedes tienen los flujos de capitales a mercados emergentes que están en un all-time high. Cuando uno ve eso, quiere decir que el capital entra a países pero sale. No es un buen una buena señal. Los balances fiscales en mercados emergentes están en déficit, lo que dice que los gobiernos no van a poder hacer tanto priming de la economía si es que hay otra crisis en mercados emergentes. Inflación está más o menos, inflación está más o menos baja, pero otra vez, si uno mira países como Venezuela, países como Argentina, inflación está mucho más por arriba de los averages. Ok, ahora, mercados emergentes dependen definitivamente en China. Y esto creo que les voy a mostrar 4 slides que le van a dar un poquito de perspectiva. El crecimiento real de China vino de 14% a 7.5%. En el mismo tiempo, esto es el leverage de los loans de la economía china. En azul nosotros vemos los commercial bank loans o banking loans, y en pink y en green vemos los non-banking loans. Si uno pone esto más esto, el mensaje que yo tomo de eso es que la economía está haciendo un re-leverage en China, pero ese re-leverage no se está viendo en incrementos de crecimiento productivo. Lo que quiere decir que mucho de este leverage está yendo posiblemente para hacer un rollover de principal plus interest en China. Y para muchos de nosotros estamos mirando, bueno, China va a incrementar. Aquí vemos el comercio exterior de China con países como Corea, Taiwán y Singapur. No está creciendo del todo. Y si uno ve con Estados Unidos, esta línea azul tampoco está creciendo del todo. Si uno pone de vuelta lo que está pasando en China de un punto de vista real estate, que real estate se está desacelerando muy rápidamente, nosotros estamos siempre, como les habíamos dicho antes, en julio pasado, que nosotros vemos la economía de China, el crecimiento de China, desacelerándose muy despacito. No va a ser un crash, pero se está desacelerando muy despacito. Cuando nosotros les decimos eso, en Florida el año pasado mucha gente creía que yo estaba loco. Mi jefe en particular, pues chino, creía que yo estaba loco, pero ahora básicamente he sido vindicado. Aquí después tenemos otras historias. Esos son los costos laborales en mercados emergentes. Desde 2000 a 2012 han triplicado. Y al mismo tiempo tenemos básicamente inversión en mercados emergentes que ha caído. Aquí les preparé otro slide que es mucho más interesante y que es geared a Latinoamérica. Y aquí vemos la relación entre PPIs o Producer Price Index o precios de mayoreo y los costos laborales. Cuando tenemos esta pequeña barra positiva, quiere decir que los costos laborales son muy por debajo de los costos mayoristas. Las firmas están haciendo profits y son más competitivas. Y lo opuesto es básicamente, ¿y dónde vemos aquí? Colombia, China. Y esto
se ve bien porque los costos laborales han subido dramáticamente en esos países, particularmente en China. ¿Qué otros países vemos aquí? Argentina, Perú, Brasil y aquí vemos México. México es el único que está siendo mucho más competitivo y eso lo estamos viendo y se puede reacelerar con todas las reformas que están teniendo. Otra manera de ver competitividad en mercados emergentes, bueno, nosotros tomamos aquí el World Economic Forum de Competitiveness, pero le damos un pequeño twist y vemos la competitividad relativa de manufacturing. Nosotros vemos cuál es el porcentaje de manufacturing de un país versus sus exportes totales y lo dividimos por manufacturing total de la economía global. Los países que están aquí hacen mucho más exportaciones de manufactura que básicamente la economía global. Son mucho más, digamos, competitivos. Aquí estamos en Latinoamérica. Manufactura no somos tan competitivos. Ok, y ahora en inversiones, esto creo que es muy interesante. Si uno ve de 2000 a 2012, ¿dónde se está acelerando inversiones en mercados emergentes? Asia definitivamente, África y digamos aquí en el Pacífico, no tanto en Brasil. Y les voy a presentar en algunos slides de 2000 a 2013 y van a ver que los trends son mucho más alarmantes para algunos países. ¿Qué es lo que quiere decir todo eso? Si uno pone todo eso junto, quiere decir que la productividad, si lo ponemos con Total Factor Productivity, que tiene labor, que tiene capital, está cayendo básicamente por todas partes en mercados emergentes. Y este gráfico es de la manera típica donde uno hace el measurement de productividad, que es output con labor. Está cayendo básicamente en todas partes. Ok. Eso siempre me hace reír porque yo siempre tomo los covers del Economist y uno básicamente ve cuál es el flavor of the moment. Y aquí si uno ve en esto, uno no sabe dónde pararse con América Latina, porque si ustedes ven aquí, bueno, Brasil se está cayendo, pero aquí Brasil está taking off, ¿no? The Rise of Mexico, Argentina, Nobody's Backyard. ¿Dónde realmente estamos en América Latina? ¿Qué es lo que ha cambiado desde julio pasado que les hablé? Fuimos de tapering fears, ¿no?, a actual tapering. Pero ahora, muchos de nosotros cuando tenemos conversaciones, el tapering ya no nos está molestando mucho. Eso es básicamente como un cocktail conversation. Aquí estamos viendo tapering que puede venir en 2015. Lo que a mí me preocupa más es inflación en Estados Unidos antes que muchas de las personas piensan eso. Eso es mi vista personal. ¿Qué también estamos viendo? Expectativas de crecimiento para 2014, como les estábamos diciendo antes en Miami, iban a caerse y se han caído. En Brasil tuvimos mucho más volatilidad y el crecimiento ha continuado cayéndose. México ya está pasando, las reformas tienen momentum y ya estamos en el segundo estado de implementación. Pero si uno ve los retornos de equity para México, no han sido espectaculares. Volatilidad política en Venezuela, la Alianza del Pacífico es una realidad y como ustedes vieron en bastante los gráficos, es ahí donde vemos mucho más inversión y un poquito más de crecimiento relativo a otros países en América Latina. Y en Argentina tuvimos una devaluación al final del año pasado y ahora estamos viendo, ok, qué es lo que va a hacer el cambio político en Argentina y nosotros creemos que puede ser positivo. Aquí viendo a los mercados, ok, aquí tenemos en azul, desde que yo los vi en Miami, Latinoamérica ha sido un underperformer. Valuaciones han incrementado, se han puesto mucho más expensive y aquí si uno ve los fondos de equity, de todos los fondos que invierten por regiones, Latinoamérica no ha sido la región donde la gente ha invertido lo más. ¿Qué es lo que ha pasado de un punto de vista de crecimiento? Bueno, el crecimiento desde que les hablé ha caído básicamente en todos los países, mismo si el crecimiento sigue siendo bastante alto. Ok,
Ahora, de un punto de vista de trade, ¿cuáles son los países que pueden hacer mejor en la nueva perspectiva donde tenemos más incremento de un punto de vista económico en países desarrollados? Y el gran ganador es básicamente México. Y ahí lo que hacemos es que ponemos los 5 top trade partners de cada país, vemos cómo el GDP, el cambio de GDP de 2013-2014 está, y aquí hacemos un ranking relativo. México sale básicamente muy por encima con otros países. Los flujos de capitales, otra vez, lo que les estaba diciendo. Otro record high para Latinoamérica, pero miren aquí para mercados emergentes, de enero a abril. Latinoamérica está por arriba, East Asia también está por arriba, pero si vemos las otras 3 regiones, están muy por abajo. Los inversores están haciendo una diferenciación en donde invierten. La gran pregunta, como la tuvimos antes, ¿es Latinoamérica puede mantener tasas de crecimiento muy altas? Antes estaba creciendo a 4.5, ahora a 3.25, y creo que esto posiblemente va a ser revisado un poquito más para abajo. Aquí vamos a ver algunos gráficos que van a tocar esto. El commodity boom básicamente no está haciendo muy bien. ¿Y cuáles son los riesgos? Siempre nosotros tenemos este riesgo de normalización en Estados Unidos, incertidumbre sobre China, y también qué es lo que va a pasar en Brasil después de las elecciones. Aquí básicamente gráficos, tenemos un déficit fiscal que todavía sigue siendo muy alto en América Latina, y tenemos un output gap que en muchas partes está siendo positivo, lo que quiere decir que hay presiones inflacionarias en algunos países. Aquí, ¿dónde está la acumulación de labor? Y eso es lo que ha sido un ímpetu para el crecimiento de América Latina en los últimos, básicamente, 10 años. Porque lo más gente entran en el labor pool, lo más entonces esa gente tiene tendencia a gastar, y lo más el crecimiento económico incrementa. De aquí a 2020 nosotros vemos Central América es key. Eso va a continuar creciendo muy rápidamente, y algunos países pequeños en Latinoamérica. Pero ustedes ven aquí, entre México y otros, que es una desaceleración de la entrada en labor. Y si uno ve, el continente donde va a tener muchísima gente que va a entrar en el labor pool va a ser África. Y eso es por eso que mucha gente quiere estar expuesta a África. Este es el gráfico que les estaba diciendo de investment. Este es de 2010 a 2013. Miren a Latinoamérica ahora. Tenemos básicamente el Pacífico, que está haciendo mucho mejor de un punto de vista de investments que el área del Atlántico. Y también, si ustedes se recuerdan, África está muy verde, pero si uno ve trends que son muy recientes, hay mucho menos países que están verdes. Lo que sí se sigue siendo, China es muy verde, pero miren también a India. Ahora, con el Moody Mania que nosotros estamos teniendo en India, posiblemente eso se va a revertir. El gran desafío ahora que Moody va a tener no es implementar las reformas, es cómo conseguir que los bancos financien todo el infrastructure spending. Y los bancos ahora no están en una posición de financiar eso en India. La otra aquí es que tenemos productividad en Latinoamérica, y productividad en Latinoamérica básicamente está creciendo, está disminuyendo, excepto por México. Y aquí lo vemos en países grandes y en países chiquitos. ¿Cómo ponemos todo eso juntos de un punto de vista de medium term? Porque nosotros podemos darle un forecast para, digamos, los próximos 6 meses, pero nuestras inversiones son hechas con medium term. ¿Qué es lo que estamos viendo? Nosotros estamos tratando de ver dónde va a ser el output total, con contribuciones de labor, con contribuciones de investment, capital, y dónde vamos a tener la mayor productividad. Esto básicamente ha sido un ranking en las cuales vemos los países que creemos que tienen las mejores combinaciones de eso arriba versus los que no son tan buenos abajo. Y si uno puede ver labor accumulation aquí en los países. Estos son lo que nosotros estamos viendo que tienen las mejores combinaciones. Otra vez, hay bastantes países en Centroamérica que son buenos, y hay otros países en Latinoamérica que también son desirable.
Ahora, terminando, no les voy a hablar de fútbol, me gustaría mucho hablarles de fútbol, pero ahí tenemos nuestros pronósticos que son muy propietarios, desgraciadamente no puedo decirles. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? De un punto de vista de selectivity. Nosotros vemos bastantes continuaciones positivas en Colombia, Panamá, Perú. Vemos un crecimiento económico mucho más grande en México, pero todavía va a tomar un poquito de tiempo antes de que las reformas sean implementadas. Todavía vemos bastante volatilidad en Argentina y Venezuela y vulnerability. La situación en Brasil es un poquito preocupante, mismo si uno ve lo que va a pasar después de las elecciones. Porque después de las elecciones, si viene Neves, si viene Campos, si viene Arminio Fraga de vuelta, va a decir que van a tener que hacer disminuir los subsidios, incrementar los taxos y poner el fiscal housing order. Lo que quiere decir que para Brasil va a ser un poquito deflacionario en el very short term. En el medium term va a ser muy positivo para Brasil, pero en el short term puede ser un poquito deflacionario. Aquí weakness in the Caribbean, excepto República Dominicana. Estaba con una delegación de República Dominicana y lo muy interesante es que están viendo mucha la producción que está pasando de China a Latinoamérica, y uno de los locales donde están viendo dónde hacer la relocación es básicamente República Dominicana. Ahí tenemos un pequeño kicker. Y ahora yo les voy a dejar, mi último slide es donde nosotros estamos viendo más potencial, y eso tenemos que otra vez tomar cosas que son mucho más de medio plazo. Y nosotros aquí estamos viendo para cada país en América Latina cuál es la distribución entre ahora y 2020 de las clases por income level. Aquí nosotros vemos en Brasil que en 2020 vamos a tener un incremento de la clase media, lo que quiere decir que esa clase media va a consumir más y los patterns de consumption van a ser mucho más diferentes. La misma cosa para México, por ejemplo. Entonces, si uno pone todas esas proyecciones y lo hacemos por sectores, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los sectores que van a crecer más de aquí a 2020? Transport, ICT, eso es telecom, cloud computing, housing, educación, como vimos el panel de antes, y también health. Y ahora, si nosotros podemos eso de una manera global, y no se preocupe porque le voy a dar la presentación. Hago esta presentación en China y es muy curioso porque hay 50,000 iPads y 50,000 flashes que vienen al mismo tiempo. Entonces yo le digo, no, me voy a dar eso, no se preocupen porque ya estoy completely blind con eso. Pero bueno, si uno mira de un punto de vista los países que tienen macro razonables y perspectivas razonables, y si uno mira cuáles son los sectores basados en household consumption que van a ser mucho mejores en el futuro, estos son los países que nosotros vemos con más oportunidad, y aquí ustedes tienen básicamente el crecimiento que nosotros vemos en ese sector, y nosotros podemos ir mucho más por abajo y ser mucho más granulares. En verde usted tiene países en Latinoamérica, en transporte, Perú, en ICT, Paraguay, Guatemala, en educación, Paraguay, Brasil, housing, no tenemos porque muchos están básicamente en East Asia, health, en México, clothing and footwear, también Colombia. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo con eso? Nosotros les estamos dando un tool, no solo a nuestros investment officers, pero también a nuestros clientes, de dónde hacer el focusing, dónde va a haber consumo en países emergentes y dónde van a ser las mejores oportunidades. ¿Cómo es que nosotros estamos terminando esta vez? Antes les habíamos dicho que en julio que el final del año 2013 iba a ser bastante más negativo que el principio del año. Eso estábamos correctos. Ahora estamos llegando a niveles de crecimiento muy bajo en algunos países. Si uno ve un Brasil a 1.5% de crecimiento, estamos llegando a los niveles bajos. Pero el trick va a ser cómo hacer el call, cuándo cambiar.
esa tendencia. Y como ustedes han visto, muchos de nuestros indicadores no nos están diciendo todavía, mismo si algunas valuaciones, algunos GDPs están muy bajos, muchos indicadores de mercados y también macro, nosotros vemos un poquito más de downside todavía o de básicamente bottoming of the bottom. Lo que nosotros hacemos un focusing es muchísimo más en returns on equity. Y returns on equity, con todo el análisis que estamos haciendo, todavía están yendo para abajo, particularmente en América Latina. Lo que quiere decir que ese turnaround todavía puede ser un poquito más en el futuro. Y con eso creo que termino. Muchísimas gracias. Gracias, Jean-Pierre. Creo que siempre es... Aló. Gracias, Jean-Pierre. Aquí es que cada uno de los países vieron lo que quieran la presentación de él, nos las piden y con todo gusto la pueden tener. Vimos que Nicaragua estaba en un lugar ahí importante de crecimiento. Y entonces, por esa razón, nuestro próximo speaker viene de Nicaragua, ¿verdad?, a explicar por qué ese crecimiento. Entonces, tengo el gusto de introducir y presentarles a don Bayardo Arce Castaño. Bayardo Arce es el asesor principal para asuntos económicos de la Presidencia de la República y es el artífice o el enlace en resolver los problemas entre el sector público y el sector privado. Así es que, como aquí somos sector privado, es sumamente interesante de que veamos ese entorno, lo conozcan y si acaso los que tienen inversiones en Nicaragua pues ya van a tener su teléfono, su dirección, lo van a conocer para que lo llamen si tienen algún clavo. Así es que pues sin más que eso, don Bayardo Arce Castaño se ha vuelto nuestro gurú en economía y finanzas y todas esas cosas similares. Y es responsable del crecimiento de Nicaragua, ha tenido en los últimos años cerca del 5% y es el país que después de Panamá es el que más crece en la región de Centroamérica. Así que pues aquí nos va a dar los secretos, pues no. Así que señores, démosle un fuerte aplauso a don Bayardo Arce. Muchas gracias. Y saludos a todos, aunque ya nos hemos estado saludando estos días. Y ya el llamado que hizo Roberto vino tarde, porque me he encontrado a muchos amigos de Guatemala, Costa Rica, Honduras, México, que tienen inversiones en Nicaragua y con quienes mantenemos una comunicación permanente. Bueno, la exposición que hizo el amigo Jean-Pierre Lancôme ya nos abona un poco el terreno. Nos dice que hay que poner el radar en 5 países de América Latina, entre los cuales está Nicaragua. Un cuadro que pasó ahí muy rápido nos ubica en el segundo lugar de los países de América Latina con perspectiva. Y efectivamente estos resultados tienen que ver con un hecho de política económica que tal vez no es muy conocido a nivel internacional o no era muy conocido, porque sí últimamente varios amigos nos han estado pidiendo referencia de ellos, que es la gestión gubernamental de consenso con el sector privado, es decir, la materialización al más alto nivel de la asociación público-privada de la que tanto se habla hoy en día. El subsecretario Bastian decía ayer que no hay gobierno que no tenga como tarea principal la erradicación de la pobreza. Y efectivamente Nicaragua esa es su motivación fundamental.
Y tenemos claro que erradicar la pobreza significa o implica lograr un crecimiento económico sostenido y sostenible. Y para ello diseñamos una política económica que tiene dos grandes ejes. Por una parte, la diversificación económica y comercial. Si nosotros no ofrecemos mercados, si no ofrecemos oportunidades de asociación económica, no hay incentivo concreto para el empresario extranjero y nacional para invertir en nuestro país. Y el segundo eje es el gobierno de consenso. Si vamos a erradicar la pobreza, hagámoslo con quienes más contribuyen a generar riqueza, que es el sector empresarial. Y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo desde el 2007. Quiero señalar, para satisfacción de ustedes, que esta experiencia la comenzamos con CEAL, capítulo de Nicaragua. Nosotros en el 2006 todavía estábamos en la oposición y los organismos gremiales, alguien se refirió peyorativamente ahora a las cámaras, se habían politizado mucho en el país, a tal grado que los organismos gremiales empresariales actuaban como partidos políticos, se pronunciaban en contra de un partido, en este caso del nuestro, a favor de nuestros adversarios de manera oficial, con campañas, etcétera, de tal manera que por esa vía no había posibilidad de establecer un diálogo para visualizar el futuro. Y ahí conocimos que había este organismo que se llama CEAL y que había un capítulo de Nicaragua. Y comenzamos a tener varias reuniones con ellos. Veo aquí algunas caras nicas que estaban en esas reuniones, Daniel y yo, para hablar del futuro, las perspectivas que tenía Nicaragua y lo que podíamos hacer juntos. Y recuerdo que la última reunión del 2006, antes de las elecciones, fue como 10 días antes, y ahí adquirimos un compromiso mutuo, que independientemente de los resultados electorales, nos volvíamos a reunir 15 días después de las elecciones, para seguir trabajando juntos, ya sea ganáramos o no ganáramos nosotros las elecciones. Yo creo que algunos ya tenían sus propias encuestas que nos daban la ganada, pero eso no importa. Lo cierto es que 15 días después nos reunimos y a partir de eso comenzamos a desarrollar esta novedosa experiencia de gobernar con los empresarios. Novedosa y interesante para nuestro caso. Nosotros habíamos estado en el gobierno del 79 al 90 y habíamos experimentado un proyecto de socialización en Nicaragua. Y tal vez porque el sector empresarial no había madurado lo suficiente, en esa época nadie hablaba de responsabilidad social empresarial, lo que se hablaba era de ganar plata. Y nosotros, además jóvenes, queríamos cambiar el mundo y hacerlo de lo más perfecto. ¿Ve? Lo cierto es que no pudimos, aunque hicimos algunos esfuerzos, no pudimos caminar juntos. En ese periodo nosotros decíamos que queríamos hacer un gobierno basado en la economía mixta, el pluralismo político y el no alineamiento. Época bien difícil para lograr esas tres metas. ¿Ve? Pero ya en esta nueva etapa, pues nos encontramos todos más maduros, más experimentados y un asunto muy importante, creo yo, más comprometidos con el futuro de nuestro país. Y a raíz de eso, iniciamos un diálogo que hemos llegado incluso a institucionalizar constitucionalmente en nuestro país. Nos reunimos primero, hicimos una planificación y los primeros trabajos fue determinar los ejes de desarrollo que tenía Nicaragua.
y creamos comisiones mixtas de los ministros del nuevo gobierno con los empresarios. Quiero señalar un asunto muy importante a nivel de experiencia. En esas comisiones participaron los empresarios. No era cosa de mandar al gerente, al administrador, al de mercadeo, a ver qué íbamos a hacer. No, directamente los dueños de las empresas. Porque se trataba de ver de dónde íbamos a caminar, a dónde iban a meter sus reales, a dónde íbamos nosotros a sentar la base de la política económica. Y así arrancamos, de tal manera que cuando todo el mundo sufrimos, sobre todo los países que no producimos petróleo, el impacto del crecimiento acelerado del petróleo, que llegó a $162 el barril, y posteriormente cuando recibimos el impacto de la crisis inmobiliaria y financiera que comenzó aquí en Estados Unidos y que todavía no ha terminado de golpear economías en el mundo, como nos acaba de enseñar el amigo Lacombe, nosotros ya teníamos un diálogo tan sostenido que inmediatamente nos reunimos a inicios del 2009 y cambiamos el plan económico que teníamos en marcha. Reducimos nuestro presupuesto. Recuerdo una cosa que para algunos puede resultar medio loca: había que tapar un hueco de la seguridad social, un déficit, y el sector empresarial dijo: lo cubrimos nosotros, no le suban la cuota a los trabajadores, porque estábamos conscientes todos de que el salario estaba muy bajo en el país. Y además de tomar esas medidas, como teníamos un programa con el Fondo Monetario Internacional, pues nos plantearon: vamos con ustedes al Fondo Monetario para llevar una visión de nación. Y hicimos un acuerdo: no íbamos a tomar nosotros ningún compromiso con el Fondo Monetario si antes no teníamos un compromiso con los empresarios y trabajadores en el país. Se tenía que ajustar cualquier acuerdo con el fondo a lo que hubiéramos resuelto los nicaragüenses. Y vino una delegación acompañando a nuestro presidente del Banco Central y al Ministerio de Hacienda a hablar con el Fondo Monetario en el 2009. No muy exitosamente, porque el Fondo Monetario tenía todavía muy duro su catálogo, su manual de recetas. Después ha tenido que irlo flexibilizando por la realidad compleja de la economía internacional. Pero bueno, ahí nació eso, y a partir de esos acuerdos del 2009 creamos otro mecanismo también novedoso. Se llama Comisión de Seguimiento Gobierno COSEP. COSEP es el Consejo Superior de la Empresa Privada, el que representa a los empresarios nacionales y extranjeros en el país. Y esta comisión, que la integran, bueno, la coordina este servidor con 3 ministros, y la integran el presidente del COSEP con 3 presidentes de Cámara. Nos reunimos todos los meses a revisar cómo anda la economía, cómo anda el mundo empresarial, qué problemas hay, a dónde hay que resolver. Obviamente que no nos quedamos en ese entorno burocrático. Eso, si hay que llamarnos por teléfono, si hay que reunirnos en el intertanto, lo hacemos. Como también, si hay temas de trascendencia estratégica que van más allá de la problemática inmediata, creamos mesas específicas de trabajo. Tal vez la mesa más llamativa de todo, pues todo el mundo nos vio como locos cuando la creamos, fue la mesa tributaria. Decidimos hacer una reforma fiscal y decidimos llamarla Ley de Concertación Tributaria, porque el nuevo régimen tributario lo íbamos, como en efecto lo hicimos, a consensuar con los empresarios grandes, pequeños y con los trabajadores. Entonces nos pasamos meses negociando.
Y los asesores que nos llegaron, porque ustedes en los organismos internacionales, cuando oyen que viene una reforma fiscal, y nomás mandan sus asesores, el Fondo Monetario, el BID, el Banco, todo el mundo a ayudar, ¿verdad? Y la primera cosa que encontraba era que nosotros habíamos llegado a la conclusión de que teníamos que negociar y ponernos de acuerdo con nuestros agentes económicos. Y así hicimos la ley de concertación tributaria que está vigente desde el año 2012. Un elemento muy importante de por qué lo hicimos así. No solo porque estaba en correspondencia al espíritu que habíamos acordado, sino porque estamos claros de que no somos una isla, ni en el mundo, ni en América Latina, ni en Centroamérica. Entonces, si nosotros no tomábamos en cuenta el entorno, al menos centroamericano, a la hora de definir una política impositiva, pues los inversionistas que queríamos atraer se nos podían ir al país vecino que tal vez les estaba cobrando menos impuestos o ofreciéndole más incentivos. Porque bueno, sobre todo un gobierno como el nuestro, de vocación social, de inspiración socialista, pues quisiéramos agarrar reales para resolver cuanto antes el problema de la pobreza y repartir en programas sociales. Pero tampoco podemos matar a la gallina de los huevos de oro y estrangularla y ponerla en condiciones competitivas adversas con los vecinos, aun cuando sabemos que muchos de nuestros principales empresarios muy sabiamente están diversificados, tienen inversiones en todo Centroamérica, como muchos inversionistas centroamericanos que llegan para allá, pues tienen inversiones en diversos países. Entonces la concertación tenía que tomar en cuenta cómo establecer un régimen fiscal que no nos pusiera en desventaja competitiva a nivel de la región. De tal manera que incluso nos quedaron como 10 puntos que ya no nos dio tiempo, porque pues, también teníamos que hacer la reforma. Y los guardamos. Dimos estos 10 puntos, los vemos dentro de un año. Ahorita los estamos viendo en otra mesa. Pues. En la misma mesa tributaria ahora estamos revisando los 10 puntos pendientes. Porque queremos hacer los ajustes pertinentes a la ley. También ya tenemos año y pico con ella vigente. Ya vimos que algunas cosas no dimos en el blanco. ¿Ve? Habrá que modificarla. Y después de eso esperamos volvernos a ver la cara hasta en el 2016, que vamos a entrar a una cosa complicada, pero que se impone en el mundo moderno, que es ponernos de acuerdo en cómo aplicar la ley de transferencias, los precios de transferencia, que son un mecanismo muy utilizado para, si no evadir, al menos eludir al fisco. Entonces, también eso lo tenemos que negociar, tenemos que ponernos de acuerdo. Y creemos que hemos hallado una interlocución apropiada, responsable. Entonces, ahorita que tenemos la amenaza del niño, ya llevamos más de 10 días de haber activado la mesa de la producción, pero comenzamos haciéndolo con submesas. Cada rubro de producción agropecuario ha pasado a reunirse con el gobierno para ver cómo lo va a impactar el fenómeno del niño y qué medidas conjuntas podemos tomar. Y todo eso después lo vamos a terminar de cerrar en la mesa global de la producción agropecuaria que esperamos instalar ahora que regrese de regreso al país. El lunes dejamos instalada ya una mesa del sector eléctrico. Estamos trabajando con los generadores porque tenemos que ver primero que estamos perdiendo competitividad con el precio de la energía a nivel de la región, pero también que tenemos una serie de problemas porque nosotros podríamos ser exportadores de energía. Y una de las cosas que hablé ayer saludando a nuestro amigo y vecino, el presidente Solís, fue precisamente el tema del CIEPAC. Porque todos hemos hecho nuestra tarea para la interconexión, menos Costa Rica.
Y entonces Panamá ahorita tiene una gran demanda y paga excelentes precios. Y los guatemaltecos, los salvadores, todos los que tenemos energía queremos mandar ahí y no podemos porque no hay capacidad de trasladarnos en Costa Rica. Y lo poco que llega se lo están dejando porque ellos también tienen problemas. Solo que ellos pagan menos que los panameños. Entonces, bueno, ayer me dieron una buena noticia, pues además de que él me dijo que estaba muy comprometido en eso. Yo tuve una reunión en el BID y en lo que yo entraba salía el ministro de Economía de Costa Rica, que andaba también en el BID, y nuestras dos preocupaciones principales que se las toqué aquí al presidente Solís, las habían abordado con el BID. Entonces me dan la buena noticia que la interconexión de CIEPAC va a estar lista para octubre de este año. Tenemos que tener paciencia 5 meses más. Y el otro tema que es la nueva frontera de la tablilla, pues llegaron a plantear ahí a ver cómo el BID les ayudaba a resolver el problema. El BID tiene fondos para financiarle eso y ahí estamos trabajando un esquema de solución que obviamente no les cuento mientras no camine. Pero ellos están preocupados en eso y nosotros también. Entonces, aparte de tener una comisión que se reúne todos los meses con el Consejo Superior de la Empresa Privada, después abrimos una que se reúne cada 2 meses con el Consejo Nacional de la Pequeña Empresa, porque nos dimos cuenta que por mucho esfuerzo que hacía el COSEP, no terminaba representando a los pequeños y medianos. Había mucho rejuego de intereses de los grandes, de las inversiones de afuera, etcétera, y que los pequeños se nos estaban quedando afuera. Y el 68% de nuestro potencial agroexportador está en los pequeños y medianos productores. Entonces tenemos abierta ya un mecanismo con ellos. Hay que trabajar mucho en ese campo, necesitan mucho apoyo, sobre todo técnico, capacitación. Pero bueno, estamos trabajando también ahí con ellos. Y después, si decíamos que había que abrir mercado, pues no podía andar solo el gobierno buscando los marchantes para los empresarios, sino que teníamos que ir juntos. Aquí a Estados Unidos han venido cantidades de misiones público-privadas a promover las oportunidades de Nicaragua. A muchos países del mundo hemos ido, para no ir muy lejos. La última fue ahora en noviembre, que fuimos a España, Francia y Alemania a presentar las oportunidades del país. Ahorita se está preparando una que posiblemente salga en octubre a Rusia, porque tenemos que ponerle atención a las economías emergentes y así. Pero dijimos, bueno, si esta práctica ha estado tan bien, hombre, démosle forma. Demos una forma legal que trascienda la simple voluntad del gobierno. Entonces, acabamos de hacer una reforma constitucional que se terminó de aprobar en febrero de este año, y ahí reformamos el artículo 98 de la Constitución para dejar establecido que la función principal del Estado en la economía es lograr el desarrollo humano sostenible en el país, mejorar las condiciones de vida del pueblo y realizar una distribución cada vez más justa de la riqueza en la búsqueda del buen vivir. El Estado debe jugar un rol facilitador de la actividad productiva, de la actividad económica, productiva y laboral, en un marco de gobernabilidad democrática y seguridad jurídica plena que les permita contribuir con el desarrollo económico y social del país. El Estado debe cumplir, a través del impulso de políticas públicas y sociales, un rol de desarrollo del sector privado que permita mejorar la funcionalidad y eficiencia de las instituciones públicas, simplificando los trámites, reduciendo las barreras de entrada a la formalidad, avanzando en la cobertura de la seguridad social y las prestaciones sociales y facilitando el desempeño de las empresas formales existentes. Esto se impulsará a través de un modelo de alianza del gobierno con el sector empresarial, pequeño, mediano y grande, y los trabajadores bajo el diálogo permanente en la búsqueda de consensos. Esto ya pues es un principio constitucional para nosotros
que tiene a su vez una expresión más concreta en la nueva Ley General de Cámaras, Federaciones y Confederaciones Gremiales Empresariales de Nicaragua, que también recién aprobamos, y donde en primer lugar le quitamos a los diputados ser los que estén aprobándole la personería a las cámaras. ¿Ve? Si hay un principio constitucional que establece el derecho de organizarse, pues sencillamente nos organizamos y nos registramos donde nos tenemos que registrar. No tenemos que ir a que amigos políticos, aunque nosotros tengamos la mayoría ahí, pues nos den permiso si nos organizamos o no y cómo. Entonces ahora sencillamente las cámaras se organizan y van a registrarse donde corresponde, que es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Antes se registraban los organismos en el Ministerio de Gobernación, como quien dice, necesitamos tener el órgano de policía encima de ellos, y lo que necesitamos es el órgano que fomente la producción. Entonces, en el artículo 37 de la Ley de Cámara establecemos nuevamente este principio y dejamos claro que para garantizar el seguimiento y cumplimiento efectivo de los acuerdos y consensos alcanzados en las instancias a las que se refiere el párrafo anterior, se crea a nivel nacional una comisión bipartita del gobierno y del sector privado denominado Comisión de Seguimiento. Su integración y funcionamiento lo determinará el presidente de la República, que es el que ya les dije cómo está funcionando. 4 del gobierno, 4 de la empresa privada. Esta mecánica, este modelo, que dicho sea de paso ya nos lo llegó a analizar la Cámara Empresarial de Bolivia, nos lo envió el colega Evo Morales, el presidente de Honduras que vamos a recibir hoy, ya nos pidió experiencia, estuvimos hablando con el nuevo presidente de El Salvador también, apenas fue electo, nos pidió a ver cómo era que se comía este arroz con mango, y pues se está, digamos, extendiendo lo que sería un buen ejemplo, pero que no sería buen ejemplo si no le vemos los frutos. Entonces, ¿cuáles son los frutos de esto? Yo le decía que uno de los ejes es la diversificación económica. Cuando ganamos en las elecciones se acababa de aprobar el CAFTA con Estados Unidos y teníamos como 8 años de tener un tratado de libre comercio con México que no funcionaba para nada. Porque también esto, y es muy importante por eso el papel de los empresarios en cada uno de los campos, ¿qué nos pasaba con México? Formalmente había un tratado. Uno de nuestros productos principales para exportarles era la carne. Entonces nos pusieron como puerto de entrada un puerto que queda casi en la frontera con Estados Unidos. Entonces nos resultaba carísimo, oneroso, llevar la carne hasta ahí para poder meterla, cuando tenemos aquí nomás entrada en la frontera con Guatemala. Entonces, una de las primeras tareas que fuimos en el 2007, fuimos una misión público-privada a México, a decirle, bueno, ¿y dónde está todo este tratado de libre comercio? Si esto no está funcionando. A reclamar que realmente se abrieran los mercados. Pero eso no es una tarea solo de los gobiernos, tienen que participar los empresarios. Y comenzamos a dinamizar todo lo que podíamos. Desde entonces nos integramos a la Alternativa Bolivariana de los Pueblos, al ALBA. Firmamos un tratado de libre comercio con Taiwán en el 2008, con Panamá en el 2010. En el 2010 culminamos las negociaciones para el acuerdo de asociación con la Unión Europea. En el 2011 aprobamos el Tratado de Libre Comercio con Chile. Establecimos un tratado para el funcionamiento del Sucre. En el año pasado hicimos el primer acuerdo comercial con Cuba y también el año pasado regionalizamos el Tratado de Libre Comercio con México. Ya no es bilateral de cada país, sino todo Centroamérica con México para facilitar el intercambio. En el 2011 nos adscribimos a ALADI,
Ahorita estamos todavía en el proceso, nos faltan 2 países porque hay que ir negociando después con cada uno las listas de los productos. Y tenemos en perspectiva ahorita pues meternos también como asociados al Mercosur. Los frutos. Bueno, en el 2006 nosotros exportábamos 1.914 millones de dólares. En el 2013 terminamos con 4.600 millones de exportaciones. El CAFTA, nosotros le hicimos varias críticas al CAFTA, pues porque siempre, y aquí me invitaron a hablar también de las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica, pues siempre no son muy equitativos nuestros amigos del norte a la hora de comerciar. Aquí ya mencionaron algunos de los problemas que hay con ellos, ¿verdad? Y yo los voy a mencionar también. Pero bueno, el tratado estaba firmado, nosotros creíamos que debía haber sido más equitativo, pero ya estaba ahí, ¿ve? Y lo que hicimos es administrarlo. Con Estados Unidos pasamos de venderle 1.175 millones a venderle 2.039 millones. Mucho se critica nuestra amistad con Venezuela, pero apenas le vendíamos 2.100.000 en el 2006. El año pasado le vendimos 384 millones de dólares en productos agropecuarios. Por lo menos los ganaderos y los dueños de mataderos aman a Venezuela, porque le pagan mejor precio. Y los que producen leche Tetrabric y toda esa cosa, porque el gobierno no es el que la produce, ¿no? Con la Unión Europea pasamos de 156 a 328 millones. Con Taiwán pasamos de 5 millones a 70 millones. Con México, que apenas le vendíamos 53 millones, cerramos el año pasado vendiéndole 607 millones de dólares. Dinamizamos el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto, repito, son gestiones en las que andamos juntos. Y además de ver si nos metemos al Mercosur, tenemos caminando negociaciones para tratados de libre comercio con Perú, que está en el club de los 5 sobre lo que hay que tener el radar, y con Canadá, que ha sido una buena alternativa en el norte. Estos logros de la política comercial no solo vienen de haber abierto mercados, sino de haber hecho con la apertura de mercado atractiva la inversión. Entonces, hay un problema en los economistas. Yo no soy economista. Tampoco voy a decir como dijo el Che Guevara una vez, se equivocaron, yo no soy economista, soy comunista. No, yo no soy comunista. Pero no soy economista. Y ciertamente alguien señalaba aquí que a la hora de medir solo se habla de inversión extranjera. Creo que fue el secretario Insulza. Y nunca hablamos de inversión nacional. Y nosotros también tenemos esa debilidad. Tal vez porque quien lleva el registro de la inversión es el Banco Central. El Banco Central hace encuestas con los empresarios y muchos empresarios nacionales dicen, mejor no digo lo que estoy haciendo. Entonces se hace difícil darle seguimiento a la inversión nacional. Por eso cuando nosotros hablamos de los índices de crecimiento siempre sabemos que van a ser mayores que lo que calculamos, porque conocemos de una serie de cosas que se están haciendo y que no están registradas. Todavía no las han querido registrar. Es más fácil registrar la inversión extranjera. Entonces pasamos de tener el 3.8% como porcentaje del PIB en el 2006 a 7.5% en el 2013. ¿Esto qué significa en términos prácticos? Bueno, en el 2006 teníamos 286 millones de inversión extranjera. Ya para el 2007 subimos a 381, en el 2008 626, vino el bajón del 2009 con 434, comenzamos a recuperar en el 2010 con 508 y pegamos el salto del 2011 con 967 millones y del 2012 para acá hemos tenido una inversión extranjera promedio de 850 millones de dólares anuales. De tal manera que, bueno, esto nos permite una acumulación de inversión extranjera desde que volvimos al gobierno de casi 4.900 millones de dólares.
más lo que estamos ahorita, más los que de aquí van a ir a invertir allá después de la exposición que le hicieron del potencial de Nicaragua y de ver lo seguros que están allí, porque van a participar en las decisiones políticas. Esto nos permitió un crecimiento económico de 5.3 en el 2007, con el tema del petróleo bajamos a 2009 en el 2008, tuvimos crecimiento negativo en el 2009 de 2.8, el menor crecimiento negativo de la región, por las medidas que tomamos con los empresarios de emergencia. Y ya a partir del 2010, que tuvimos 3.3, y en el 2011 para acá llevamos un promedio de 5% de crecimiento anual. Tenemos en perspectiva el niño y todavía apostamos, y ayer lo decía el Banco Mundial, que espera que nuestro crecimiento sea de 4.5 este año, el mayor de Centroamérica, a excepción de Panamá, como recordaba Roberto al presentarme. O sea que no es mala la perspectiva. Ahora, nosotros no pensamos solo en cifras y en crecimiento económico, sino que creemos que eso tiene que tener expresiones sociales. De alguna manera, la inversión, el crecimiento económico sostenido y sostenible pasa por la paz social. ¿Ve? No progresa un país con empresarios ricos y enriquecidos y gente palmada y desesperada. ¿Ve? Entonces hay que invertir en lo social. Y producto de eso, bueno, nosotros hemos reconocido por el programa del PNUD de Desarrollo Humano, hemos bajado sustancialmente el nivel de pobreza, que lo teníamos en 48.3, y de pobreza extrema, que lo teníamos en 17.2. CEPAL reconoce que hemos bajado el coeficiente del Gini de ingresos de 0.51 en el 2005 a menos del 40 ahorita. La FAO señala que hemos pasado del 31.2% en su alimentación al 21.7% en el 2013. En la educación estamos claros que es clave como inversión, de 3.8 que se invertía antes del Producto Interno Bruto, estamos ya invirtiendo el 6% en educación. Volvimos a realfabetizar, porque no se puede educar al que no sabe leer y escribir. El año pasado cerramos ya con una alfabetización de más de 500.000 nicaragüenses, de los cuales la mitad eran mujeres, un sector clave en el trabajo. Y todos estos logros sociales son trabajados en conjunto. Yo les decía que en el 2009 los empresarios pagaron el vacío que había con la seguridad social. Pero por otro lado también, además de la contribución tributaria, además de que trabajamos juntos lo que se puede hacer desde el gobierno en el campo social, también trabajamos juntos en lo que ellos hacen desde su propia actividad privada. ¿Ven? Entonces aquí se ha hablado, bueno, nuestro anfitrión CEAL tiene uno de los programas más exitosos allá, no él, ¿verdad? La señora, pues, él se toma foto con ella ahí, ¿ve? Que es el programa de una computadora por niño, ¿ve? Que desde que nos lo plantearon recibió el respaldo del gobierno, ¿ve? Para todos los temas fiscales y todas las cosas que requieren esto. Y ya vamos, más de 30.000, ¿verdad? Van ahorita, más de 30.000 chavalos, más lo que sigue adelante. ¿Ven? Que este es un elemento muy importante en el salto cualitativo, educativo y social que va a tener el país. A la par arreglamos nosotros una conexión intranet de los principales 500 colegios de secundaria, que eso montando en cada uno de ellos una sala de computación, que eso lo montamos con la Fundación SLIN y su empresa en Nicaragua, claro, para que el estudiante medio también vaya metiéndose en el mundo de la computación.
Hay otros grandes empresarios que han escogido otros campos, unos de tipo incluso productivo. El Grupo Pela, por ejemplo, tiene su centro empresarial Pela, que nos está ayudando mucho. Trabajamos juntos con las pymes, sobre todo con las pymes productivas, y ahora girando un poco más al turismo, porque Carlos Pela se metió a empresario turístico, antes era solo industrial y banquero. Entonces ahora también nos ayudan en el tema turístico. Hay una asociación en la que están metidos casi todos los empresarios, que es la asociación, la Fundación Americana Nicaragüense, la American Foundation. Con ellos hacemos programas de apoyo, nos apoyan con medicinas para los hospitales, alimentos para los programas de comida escolar, que vamos a meter ahí. Ya me ofreció el compañero aquí, Mata, que nos va a dar de la Coca-Cola también, para uno, de la Pepsi-Cola regional. Hay unos productos para la nutrición también. Bueno, también el Grupo Pelas apoya temas de salud de niños quemados, sobre todo por la experiencia traumática que vivió ese matrimonio. Con la Fundación Ortiz estamos teniendo temas de el cáncer de mama de las mujeres y apoyo a la cultura. Todos estos son programas que nacen de la empresa privada, los impulsan ellos, los montan ellos, y el gobierno les da todas las facilidades que le permiten potenciar esos logros. Incluso en el campo, una de las cosas que hablaba ayer con el BID, porque hablamos de computadoras y cómo darle la computadora a todo el mundo, y sin banda ancha, ¿qué jodido vamos a hacer? Entonces nosotros estamos gestionando con el BID ahorita un financiamiento de más de $100 millones para mejorar la banda ancha en Nicaragua. Pero además estamos haciendo una gestión más global, porque con ellos hicimos un estudio que cubrió todo Centroamérica, Belice y la Dominicana, y estamos atrasadísimos todos en términos de banda ancha. Ahorita pues ya, por ser los más inquietos, nos ganamos al menos el derecho a ser la sede del el Centro Regional de Entrenamiento sobre Banda Ancha. Entonces vamos a comenzar a aprender banda ancha, y sería jodido que aprendamos y después no tengamos banda ancha, ¿va? Entonces ahí andamos buscando los financiamientos respectivos. Y bueno, todo esto nos hace perfilar. Nosotros trabajamos con un programa económico financiero de 5 años que ajustamos año con año. Nosotros ahorita tenemos nuestro perfil de crecimiento hasta el 2018. Pensamos que este año y el otro podríamos no llegar a tener el 5% de crecimiento, aunque sí lo podemos arañar. Y a partir del 2016 sí creemos, 16, 17 y 18, que tenemos la base suficientes para mantener un crecimiento del 5%. Todo esto sin nuestro plan B. Nuestro plan B se llama la concesión para el corredor logístico del Atlántico y el Pacífico, más conocido por todo el mundo como el proyecto del canal. Estamos ahorita, dimos a través de esta ley una concesión a una empresa china que está financiando los estudios ambientales, de ingeniería, etcétera, para determinar la viabilidad de un canal acuático que una Pacífico y Atlántico, pero que también contempla puertos en ambos lados. Somos el único país de Centroamérica que no tiene puerto en el Caribe, lo cual nos afecta en nuestro comercio. Más del 60% de nuestro comercio es hacia ese lado, y que también incluiría un oleoducto, un ferrocarril que una nuestros dos océanos, etcétera. Estos estimados de crecimiento se quedarían chiquitos, se catapultaría más nuestra economía si a partir de este año, después de que terminen los estudios, llegamos a la conclusión de que podemos impulsar todo ese corredor logístico. Y entonces va a tener que cambiar el amigo y nos va a tener que meter en transporte como una de las principales lugares para ir a invertir, porque el chino es promotor, pues tiene plata y va a poner una parte, pues, pero no es que va a ponerla toda. Andamos ayudándole
a vender este proyecto. Y en ese sentido, pues esperamos ir mejorando el ingreso per cápita de nuestra gente. Por supuesto que los logros tienen que basarse en el esfuerzo propio, lo hacemos como nación en este acuerdo con el sector empresarial, con el sector de los trabajadores, pero también necesitamos una pequeña ayuda de los amigos, como decía la canción de Joe Cocker. Y en este caso hay que pensar en los amigos norteamericanos, porque siguen siendo nuestro principal mercado. Y como ya se ha dicho aquí, no sé si hay alguien que le reafirme esto al gobierno norteamericano, por lo menos algunas cosas las hablé yo ayer con Bastian. Pero la verdad es que estamos en una situación de desventaja los latinoamericanos. CEPAL identificó los siguientes riesgos con el mercado norteamericano: restricciones cuantitativas a las importaciones como defensa del sistema interno de producción. Una de las cosas que hace Estados Unidos. Para defenderse él, nos restringe a nosotros. Fuerte restrictiva de estándares sanitarios y fitosanitarios. Le mandamos un melón que tiene un puntito, no, dice ella, no, ese ya no. Y va de regreso. Alto nivel de proteccionismo del sector agrícola estadounidense, las políticas de subsidio, ayudas gubernamentales, incluyendo subsidios y beneficios de impuestos a toda su producción, uso de medidas compensatorias en contra de los países que compiten con ellos en algunos casos, en el caso de Argentina la agricultura, Brasil con la internet, Venezuela los metales, a todo el mundo que va a competir te le ponen algún tipo de medida compensatoria. Hay barreras no arancelarias, barreras técnicas al comercio, aduanas, procedimientos administrativos. Aquí se ha dicho que efectivamente pues venir a pelear algo aquí, uno mejor no lo viene a pelear, es tan caro pelearlo, que mejor lo perdés. Después todo esto lo van haciendo más complicado, ahora los requerimientos relacionados a estándares de prueba, etiquetado, certificado, empaque, los temas de propiedad intelectual que solo para ellos valen, para los otros no valen. Pero bueno, son una realidad, son el principal mercado del mundo. Hay que sortear estas cosas, hay que convivirlas, pero hay que convivirlas en una unidad de los gobiernos y los empresarios. Sobre todo porque los empresarios son más transnacionalizados que los gobiernos. No hay ningún gobierno transnacional, pero hay un montón de empresarios que están en un montón de lados. Y a través de muchas relaciones o de organismos como estos, se puede analizar más a fondo los problemas y las barreras que hay que ir superando y cómo venir a Estados Unidos. Yo por lo menos ayer hablé con Bastian de los peligros que tenemos y estuve acompañado con la empresa privada. Enrique Zamora es el presidente de la Asociación de Exportadores de Nicaragua. Y como lo que iba a hablar era problemas de comercio, pues me fui con Enrique y lo agarramos a insistirle, porque no es que hasta ahora le estamos diciendo estas cosas. Lo que pasa es que nosotros somos tan pequeños, los centroamericanos, que fíjense que el amigo Lee Terry, presidente del Comité de Comercio, cuando hizo su exposición, habló de acuerdos de comercio con México, ¿verdad? Y creo que habló de Perú y no mencionó para nada el CAFTA, no existimos. Y aquí vemos un montón de centroamericanos, ¿verdad? Hoy incluso, después de que aparecimos ahí entre los 5 países, después a la hora de la inversión desapareció Nicaragua, es muy chiquito. Como le dije al amigo Sancel, ¿verdad? Cuando hizo su exposición y todo, yo venía a invitarlo a invertir, pero ya me di cuenta que usted no invierte, usted solo compra, no tenemos nada que venderle. Lo invito a que vaya a pasear, por lo menos le vendo turismo, ¿no? Pero no teníamos nada que venderle. Pero este es nuestro problema, que tenemos que buscar cómo ponernos a la vista. Y ese es un esfuerzo que lo tenemos que seguir haciendo los empresarios y el gobierno. Entonces, hay riesgo para el comercio latinoamericano, pero nosotros en particular, y no solo nosotros, tenemos varias cosas concretas que estamos hablando con ellos. La que nos afecta más concretamente a nosotros era una excepción que había con la importación
de hilo para nuestra maquila textil. En el CAFTA conseguimos una excepción que no fueran de país de origen y además se lo compramos a Estados Unidos, la mayoría, y ya se acaba este año. Entonces, de acuerdo a las salvaguardas del CAFTA, les estamos pidiendo que lo extiendan. 70.000 empleos tenemos en la maquila textil. Si esto desaparece, se nos encarece en un 30-40% la producción textil. Entonces, yo le fui contando a Sebastián no solo el impacto económico, sino le fui sumando empleados, 70.000. Después ahora nos están queriendo afectar no solo a Nicaragua, creo que ahí está también Argentina y no sé quién más, con el maní. Están discutiendo darle un subsidio por área cultivada a los maniceros aquí en Estados Unidos, y ahí si le dan ese subsidio, ya nos jodieron competitivamente. Nosotros hemos venido creciendo en maní. El año pasado terminamos exportaciones de más de 103 millones de dólares. La mayoría la vendemos a México y a Inglaterra. Pero si Estados Unidos, con el TLC con México y sus excelentes relaciones geopolíticas con Inglaterra, le comienza a vender maní subsidiado, estamos listos y servidos. 22.000 empleos. Tabaco. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, producimos el mejor tabaco del mundo. Dentro de los 10 mejores puros del mundo, 6 son nicaragüenses. Y además lo hacemos barato. ¿Ven? Y ahora están inventando aquí, ¿ven?, que el puro tiene que hacer de tal y tal manera. Todos estos estándares lo diramos. Pero para que sea premium, tiene que valer más de $10. Y nosotros lo vendemos a menos de 10. Y es que la eficiencia, la competitividad es castigada. 35.000 empleos. Entonces, hasta ahí le llevaba ya 100 y pico mil empleos que comienzan a ver el sueño americano. Porque si no hay empleo en Nicaragua, porque se jodió nuestro esfuerzo productivo, bien el sueño americano. Y ahí vendrán a buscar cómo pasar. Y va a desarrollarse la industria del coyotaje. Los coyotes que pasan desde México. Y después nos sale otro, porque ellos en toda esta búsqueda compensatoria, como están en pleito con Brasil, porque Brasil está controlando el mercado de internet, etcétera, entonces me imagino que buscando los elementos compensatorios ahora le ofrecen que Brasil les venda carne. Y la cuota nuestra se lo ofrece a nuestros amigos de Brasil. Claro, los brasileños felices, aquí anda Winston y varios, me imagino brasileños van a decir: bravo, abrimos más mercado. El problema es que ¿qué vamos a competir nosotros, un país de 130.000 kilómetros cuadrados, 6 millones y pico de habitantes, y nuestra pequeña producción ganadera con la producción de Brasil de ganados? Se nos llevan toda la cuota. Y ahí sí ya les tengo que hablar de 150.000 pequeños ganaderos para sumar el sueño americano. Entonces, estas son las cosas concretas. Algunas, por ejemplo, el tabaco. El tabaco no es un problema solo nuestro, yo le estoy dando los datos nuestros. El tabaco va a golpear a Honduras y a República Dominicana. El maní a nosotros y a Argentina, por lo menos. Pero bueno, ahí viene la otra semana otra misión público-privada. Vienen empresarios con una misión del gobierno a seguir gestionando estas cosas. El 25 vienen. Además venimos reforzados porque ahora conseguimos que un político de la oposición, que fue canciller, venga en la misión. Francisco Aguirre viene también en la misión. Entonces ahora venimos más unidad nacional a gestionar. Pero lo clave aquí, amigos, y es el mensaje que queríamos compartir con ustedes, es que ni los gobiernos solos podemos resolver los problemas y los retos que nos plantea el mundo moderno, ni los empresarios solos. Por ahí oía a mi amigo Eduardo Solórzano diciendo que desaparezcan los gobiernos y no, eso es grave. Nosotros le tocamos a Obama en la reunión de Costa Rica
¿Ve? Porque no es chiche andar hablando de la Transpacífica. ¿Ve? Imagínense la apertura del comercio, China, Estados Unidos, Perú, México. ¿Qué nos pasa a los demás? ¿Qué nos pasa a los demás? Estamos para que en el mundo 4 países, 5 países grandes prosperen y los demás se hundan. Yo creo que no es la lógica. Entonces, inmediatamente nos movimos. Aquí anda una carta que le envió Obama a Danilo Medina, al presidente de la Dominicana, comprometiéndose a que cualquier acuerdo que se haga en Transpacífica no pone en riesgo el DR-CAFTA. Al menos hemos conseguido ese compromiso de Obama. Pero Obama ya se acaba. Y quién sabe quién viene y si va a asumir un compromiso como ese. Entonces necesitamos seguir estrechando relaciones, coordinando estrategias, los empresarios y el gobierno, y nosotros lo hacemos con los trabajadores para hacer la pata de gallina ideal. Muchas gracias. Aquí no hay preguntas, vamos a comer, no hay preguntas. No, miren, señores, yo sé que algunos tienen preguntas, pero hemos avanzado con el tiempo. Las preguntas las podemos hacer abajo en el almuerzo, porque tenemos al presidente de Honduras que está aquí 10 para las 2 de la tarde, y entonces necesito que coman rápido, ¿verdad? Señores, porque pues Que nos sirvan rápido. que no, yo no, ya la comida está lista y yo que le pido coman rápido. Y ahí le hacen la pregunta a don Bayardo, salimos por aquí adelante como ayer, miren, por aquí adelante como ayer. Y yo quiero que hay que felicitar aquí la presentación que hizo don Bayardo, muy buena presentación, y yo creo que el hombre no... es poco de la palabra, dice que él es tímido.